Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Son 7 capítulos, estamos en el capítulo número 6 y el tema es Porfirio Díaz Mori y Francisco I. Madero, retrospectiva porfiriana. Espero que les guste. Porfirio Díaz, uno de los 3 dictadores de México, ocupó la presidencia de la República por más de 30 años. Es interesante y amplísimo el tema del porfiriato, pero considerando que el objetivo de este manual es presentar al lector un panorama general de nuestra historia constitucional, debo limitarme a mencionar aspectos generales dentro de este periodo. Porfirio Díaz triunfó con el Plan de Tuxtepec. Enseguida se presentó una breve intervención de José María Iglesias, conocido también como el presidente legalista, que en su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia y ante el exilio de Sebastián Lerdo de Tejada, asumió la presidencia de la República del 28 de diciembre de 1876 al 15 de marzo de 1877. Con base en lo señalado por la Constitución de 1857, tal como lo hizo Juárez en su momento, Iglesias ocupó la presidencia solo durante 3 meses, ante la amenaza de las tropas de la rebelión de Tuxtepec, que al mando de Porfirio Díaz avanzaban rápidamente hacia el centro de la República. Iglesias huyó de la capital antes de caer en manos de los tuxtepecanos. Así, Porfirio Díaz controló el poder, y en tanto se verificaban las elecciones para presidente constitucional, encargó tal función en forma interina a Juan N. Méndez, aunque sabemos que de facto Díaz empezó a gobernar desde ese momento. El periodo constitucional del presidente Díaz inició el 5 de mayo de 1877 y terminó el 21 de mayo de 1911, cuando firmó su renuncia en los tratados de Ciudad Juárez. Durante todo ese tiempo, solo el cuatrienio de 1880 a 1884 encomendó la función ejecutiva a su compadre Manuel González, pues en esos años el mandato constitucional aún no contemplaba la reelección inmediata, impedimento que se modificó más tarde. De esta manera no tuvo que dejar la presidencia en ningún momento. Paradójicamente, Porfirio Díaz había expresado en el Plan de la Noria de 1871 su postura contra la reelección de Juárez. Decía: Constitución de 1857 y libertad electoral será nuestra bandera, menos gobierno y más libertades, nuestro programa. Nadie habría imaginado entonces que al tener la oportunidad de gobernar el país, estas ideas quedarían muy lejos de la realidad de su gobierno. Sobre el periodo porfirista se han escrito innumerables estudios con análisis de los diferentes aspectos de su dictadura. Hay críticos radicales del sistema y también quienes opinan que Díaz logró lo que desde 1821 México no habría obtenido: paz y estabilidad. Cada intento de sublevación o revuelta era sometida inmediatamente, o bien se llegaba a acuerdos y consensos a cambio de una concesión, una curul, un lugar en el Senado, etc. Las diferentes frases que se adjudicaban a Díaz en ese sentido son muy conocidas. Ese gallo quiere maíz, pax porfiriana, la paz de los sepulcros, poca política, mucha administración, pan o palo, mátalos en caliente y muchas más. Todas han sido interpretadas y analizadas para entender su periodo presidencial. Es cierto que no podemos decir que existía respeto por las garantías individuales, respeto por una división de poderes, respeto por las facultades establecidas para cada una de las funciones de gobierno, es decir, respeto al principio federal, lo cual provocaba cuestionamientos, impugnaciones, críticas y rebeliones. El presidente gobernaba desde el centro. Los gobernadores estatales eran una prolongación del Ejecutivo Federal. Nada se movía sin la voluntad y la aprobación del presidente Díaz. El Congreso de la Unión se integró con amigos incondicionales del presidente, de tal suerte que toda iniciativa presentada por el Ejecutivo necesariamente era aprobada por su club de amigos, como se le llamó al Legislativo Federal. Lo mismo sucedió con los miembros del Poder Judicial, que eran nombrados por Díaz, por lo que las decisiones de este poder también pasaban por la aprobación del presidente. Porfirio Díaz se preocupó más por el desarrollo económico del país que por la política.
Durante su gobierno se autorizaron concesiones petroleras a la London Oil Company, se promovió la inversión extranjera, se reactivó la minería, se construyeron 20,000 kilómetros de red ferroviaria, por lo que el ferrocarril se convirtió en uno de los símbolos característicos de ese periodo, se abrieron bancos en distintos puntos del país, la luz eléctrica, el telégrafo, las calles asfaltadas, los primeros automóviles, los grandes almacenes dieron una nueva imagen a las ciudades. La presión que empezó a ejercer el levantamiento antirreeleccionista, el incremento de seguidores de Francisco I. Madero, la falta de respeto a las mínimas garantías en los sectores obreros de la población, ejemplo de ello, las huelgas de Cananea en Sonora, junio de 1906, y Río Blanco en Veracruz en enero de 1907, la declaración de Díaz en la famosa entrevista con el periodista norteamericano James Krillman acerca de abrir la oportunidad para aquellos que tenían aspiraciones a ocupar la silla presidencial, y también la edad, cansancio y enfermedad del dictador lo obligaron finalmente a aceptar su derrota. La mayoría de los miembros de su gabinete e integrantes del poder legislativo y judicial eran hombres de la edad del dictador. Por ejemplo, las edades de los ministros se encontraban en un rango de 56 a 83 años. 6 gobernadores rebasaban los 70 años y 10 más tenían 60 años. La mayoría de los diputados tenían una edad promedio superior a los 60 y la mayoría de los senadores superior a los 70. El presidente de la Suprema Corte tenía 83 años y los demás ministros, con muy pocas excepciones, más de 70. El 21 de mayo de 1911 se firmó el Pacto de Ciudad Juárez, en el que se acordó la renuncia del general Porfirio Díaz y Ramón Corral como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. 10 días más tarde, Porfirio Díaz salió de México con rumbo a Francia en la embarcación de nombre Ipiranga, en un viaje del que jamás regresó. En relación con los cambios constitucionales realizados durante el periodo de Díaz, en el apartado siguiente mencionaremos únicamente los relativos a la reelección del Ejecutivo, pues este tema causó frecuentes conflictos, inconformidades y divisiones. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos iniciando el capítulo número 6. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas el siguiente tema de este capítulo, que se llama Reelección del Ejecutivo, Reformas Constitucionales.